¿cierto? Entonces lo que nosotros, por ejemplo, nos piden es que vamos a elegir cualquiera de estas dos redes, ¿sí? Acá tenemos una red abierta y acá tenemos una pequeña red cerrada, ¿sí? Ahí está combinado, ¿sí? Pero son dos sistemas distintos, ¿ya? Uno se alimenta de un lado y otro se alimenta de otro lado. Podría también trabajar juntos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen un sistema así, lo que tienen que hacer es, tienen que aislar lo que es la topología. ¿Qué es la topología? La topología es la red de tuberías que podemos tener acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá este planito lo vamos a dar clic derecho, seleccionar similar y va a seleccionar todas las líneas, ¿sí? Todas las líneas que estén en esta capa que sean similares. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar especial con clipboard pegado con coordenadas originales, ¿ya? Una vez que ya está pegado, ¿sí? Vamos a borrar lo que no sea parte de nuestra red. Bueno, inicialmente vamos a hacer la red abierta. Bueno, solamente vamos a hacer una de las dos, la red abierta. La red cerrada va a ser similar, ¿sí? Entonces acá ya tenemos lo que es la topología, ¿sí? Lo que se recomienda, lo que les recomiendo cuando hagan esto es que solamente haya nodos donde haya una unión de tuberías, ¿sí? Por ejemplo, de acá el nodo debería ser acá donde está la unión y al final, ¿no? Por alguna razón está como un pedacito, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es utilizar el comando overkill. No se ve cuando lo utilizo. Overkill, ¿sí saben para qué sirve? Es un comando overkill. Acá no se ve la pantallita, va a que achicarla. ¿Ya? Vamos a utilizar el comando overkill. Ahí lo tienen, ¿ya? Que sirve para eliminar objetos que estén traslapados, ¿sí? Seleccionamos todos, clic derecho, le decimos que utilice todos estos datos, ok, y me dice, por ejemplo, que he eliminado un objeto traslapado, ¿ya? Una vez que están eliminados los objetos traslapados, lo que tenemos que hacer es que no haya este tipo de divisiones, ¿sí? Acá vemos que hay una línea, acá hay una línea, no debería haber un nodo acá, ¿ya? Entonces para eso podemos con el comando overkiller, es cuando una línea y encima de otra línea, ¿sí? Había un traslape, dice, ¿ya? ¿Dónde estaba? No sabemos porque el comando te lo elimina automáticamente, ¿ya? Vamos a ir con el comando join y vamos a unir las líneas donde no quiera que haya nodos. Por ejemplo, acá no quiero que haya nodos, así que le voy a decir join y voy a unir este con este y ya sería una sola línea, ¿sí? Así, acá sí tiene que haber nodo, acá también, acá también, acá también, acá por ejemplo también está dividido. Le damos nuevamente el comando join de unir y vamos a unir esto hasta donde le corresponde que haya un nodo, por ejemplo, donde hay una división, ¿ok? Ya está. Ahí está, mira. Lo que pasa justo donde hay división, ahí hay un pedacito, ahí está. Join, ¿sí? Ya está. La cuestión es que ustedes van a verificar así si haya pequeños tramos y los van a unir para que no se genere nodos en esa zona. Luego, este archivo lo van a guardar con algún nombre, ¿no? Por ejemplo, save as, van a colocar en DXF y acá le van a colocar un nombre, por ejemplo, topología
red abierta. ¿Sí? Una vez que tengan ese archivo lo van a guardar, ¿no? Acá ya lo tengo dividido y lo voy a abrir ese archivo para que no nos lleve mucho tiempo. Acá está el archivo topología y es un archivo exactamente igual, solo que ya está unido. O sea, no hay nodos ahí. No hay nodos donde no corresponda, ¿sí? O sea, solamente donde haya, por ejemplo, una división, necesitamos un nodo. Pero acá, por ejemplo, tenemos uno solo largo, no haría falta este nodo de acá, ¿ya? Ahí donde hay unión de tuberías. Donde hay unión de tuberías. Por ejemplo, este es el ramal, ¿sí? Donde necesita un nodo es justo acá, donde se divide. Y en los puntos finales, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos este de topología, lo vamos a guardar en DXF. Y hasta ahí es la primera parte, ¿ya? Lo siguiente que vamos a hacer es, esa topología tendríamos que exportarla a nuestro modelo de Waterpad, ¿ya? Vamos a ver cómo se hace, pero primero también lo otro que necesitamos es las curvas de nivel, ¿ya? Vamos a seleccionar curva de nivel, seleccionar similares, la otra curva de nivel, seleccionar similares. Ya tenemos todas las curvas de nivel. Vamos a abrir otro archivo. Clic derecho, pegado en coordenadas originales. ¿Sí? Z, ZE. Espera, no se copió. No lo copié. Copié lo mismo de hace rato. A ver, borremos. Erase. All. Muy bien. Vamos a iniciar nuevamente. Vamos a seleccionar las curvas de nivel, las menores, seleccionar similares, las mayores, seleccionar similares. Control C. Y nos vamos a ir acá. Display order, clipboard, pegado como coordenadas. Y acá ya tenemos las curvas de nivel de nuestro proyecto. ¿Ya está? Y lo vamos a guardar como DXF, ¿sí? Y acá le vamos a llamar topografía. ¿Ya le he guardado también? Como DXF, ¿ya? Es un formato que te permite AutoCAD, ¿ya? Y es un formato generalmente de intercambio. Como decía, su compañero me preguntaba si era de Autodesk, ¿no? Este programa no es de Autodesk, es de Bentley, pero todos los programas CAD, ¿sí? Ofrecen sistemas de intercambio, como por ejemplo el DXF, ¿ya? Entonces lo guardamos como topografía y vamos a tener un archivo con las curvas de nivel del archivo que tenemos, ¿ya? Hasta ahí lo único que hemos hecho es dividir lo que necesitamos: la topología, que era por la red, y la topografía, que era por las curvas de nivel, ¿ya? Lo siguiente que vamos a hacer es crear un modelo nuevo, ¿sí? A este modelo nuevo le vamos a colocar las unidades adecuadas, units, está en pie, sistema internacional, y acá, esto no lo hemos movido hace rato, dice las unidades por defecto del sistema para un nuevo modelo. La próxima vez que tú inicies le puedes decir ya que utilice el sistema internacional, porque si no, todas las veces vas a tener que cambiar, ¿ya? Luego le vamos a decir la presión, quiero que lo cambies a metros de columna de agua, quizás con un decimal, y los flow le voy a colocar que tenga un poco más de decimales, porque los caudales que utilizamos son bien pequeños. Flow con 2 decimales. ¿Está? Todo podemos trabajarlo con dos. ¿Sí? Flow es el caudal, digamos. Flow es el caudal, ¿ya? Entonces he configurado que simplemente el caudal me lo muestre con 2 decimales. Caudal pequeño, ¿no? Son caudales pequeños, ¿sí? No,
No, ¿cuál es el que configuramos nosotros? Cualquiera de los dos, los dos. Esto va a ser utilizado cuando el caudal es bien pequeño y esto es cuando son caudales un poquito más grandes. Pero de todas maneras, los dos le vamos a colocar un poco más de decimales, ¿ok? Una vez que ya tenemos esto, hay algunas opciones adicionales que no hemos visto que vamos a tratar de ver, ¿ya? Pero ¿cuándo decimos que es un gran caudal? No, es simplemente, por ejemplo, más de 1 litro por segundo o más de 2 litros por segundo, el programa ya lo toma como caudal grande, ¿ya? Una vez que estamos acá, nos vamos a ir a componentes, ¿ya? Y acá vamos a crear algo que se llama prototipos. ¿Qué entienden ustedes por un prototipo? Es un modelo, ¿sí? Entonces, acá le vamos a decir, ¿sabes qué? ¿Recuerdan hace rato cuando creamos nuestra línea y automáticamente le puso unas propiedades? Le puso que era de hierro fundido, de acero creo que era, ¿no? De acero dúctil o algo así que creo que era, ¿ya? Y les daba unas dimensiones iniciales, ¿ya? Entonces, yo puedo configurar estos prototipos para que, por ejemplo, si yo voy a importar algún dato, ya inicie con una configuración que yo sé. Por ejemplo, que sea PVC, que tenga un determinado diámetro, ¿ya? Entonces, en Pipe le voy a decir, ¿sabes qué? Crea uno nuevo, doble clic y acá le voy a dar algunas propiedades que por ejemplo, un diámetro de 1 pulgada, 25.4. Acá hay un pequeño error, ¿cierto? Si es que yo le digo diámetro, el diámetro que tengo que colocar es preferible que sea el diámetro interno de la tubería, ¿sí? Acá yo le estoy colocando diámetro externo, quizás, ¿no? Entonces tendría que verificar en el catálogo si esos diámetros son equivalentes o no. Ya les había hablado de la tubería ISO y la NTP que no son iguales, ¿ya? Entonces, ustedes tendrían que buscar el catálogo de la tubería que van a utilizar y colocarle el diámetro interno. Luego, escoger el material. Si fuera PVC, si fuera otro material, podrían utilizar otro material. Seleccionar. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Sabes qué? En este prototipo se van a crear tuberías de PVC de 1 pulgada. PVC de 1 pulgada. ¿Ya está? ¿Sí? Luego que ya he creado ese prototipo, me voy a ir nuevamente a prototipo y tiene que estar activado. ¿Ven acá un check? ¿Sí? Tiene que estar activado. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando importe o dibuje algo, va a dibujar directamente con esas características. Por ejemplo, creo una tubería y esta debería de dar ya con las propiedades de PVC 25.4, ¿sí? Ya está, muy bien. ¿Hasta acá todo bien? Hay una opción que acá, por ejemplo, si ustedes ponen J1, J2, ¿sí? Este es el nudo 1, el nodo 2. Pero, por ejemplo, yo lo borro y vuelvo a construir, ya no me da el J1, sino empieza desde el J3, ¿ya? Eso se puede configurar en las opciones, ¿ya? Se van a Tools, acá hay algo que se llama Labeling y le dicen, ¿sabes qué? Los nodos quiero que inicien desde 1 nuevamente, porque va tomando según vayamos dibujando, ¿sí? Y las tuberías quiero que inicien desde 1 también, ¿ya? Pueden configurarlo, si es que de alguna manera se equivocaron, pueden decirle que inicie al anterior. Así ya están hechos ya Así ya están hechos, ¿ya? Una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es utilizar algunas propiedades. Por ejemplo, si ustedes se van a Tools, que significa herramientas, y hay una que se llama Model Builder, ¿sí? Esta es construcción de modelos. Esta opción nos va a permitir construir el modelo a partir de, por ejemplo, un dibujo CAD, ¿ya? Acá ya lo he creado, estaba acordándome, y le digo nuevo, y acá voy a escoger, ¿sabes qué? Quiero que tomes datos de un archivo CAD, ¿sí?
a uno que se llama topología, ¿ya? Y acá me sale, por ejemplo, las redes que yo he copiado. He copiado unas redes que están en una capa que se llama distribución y otras redes que están en una capa que se llama red de conducción. Lo que he hecho es copiar simplemente todas las tuberías que había, ¿se acuerdan? Dice red de distribución, red de conducción, e incluso le puedo decir que me muestre algunas propiedades. Del AutoCAD me va a mostrar algunas propiedades, ¿sí? Es distribución, layer y, por ejemplo, esta es una polilínea y le va poniendo una etiqueta que dice polilínea 1, polilínea 2, etc. ¿Sí? Entonces, yo tengo que buscar dentro de estas propiedades algo que sea diferente en cada una de las líneas. Por ejemplo, esta de acá, que dice parte de la tubería de distribución y tiene una etiqueta que se llama label, ¿ya? Solo me voy a acordar de eso. Le doy siguiente. Acá me dice cuáles son las unidades en las cuales voy a utilizar para exportar el modelo. Será en metros. Luego acá dice establece una tolerancia de conectividad. A veces cuando está en AutoCAD las líneas no se juntan, ¿sí? No se juntan, pero por poco. Por ejemplo, hay 1 centímetro, 20 centímetros quizás de diferencia, ¿no? Por error de dibujo, ¿ya? Por error de dibujo. Entonces, en ese caso, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Todas las que sean menores de 0.5 metros se van a unir, ¿sí? Por ejemplo, hay dos tuberías que están a medio metro, se unen, van a ser un solo nodo, ¿ya? Para evitar los errores de dibujo, ¿sí? A veces por error te jala los NAP a otro lado y ya no lo puedes unir, ¿ya? Le pones next. En estas propiedades le pones next. Acá te dice, por ejemplo, cuál es el key field, y el key field nosotros podíamos escogerlo, ¿sí? Y va a ser una etiqueta que yo voy a jalar del otro programa, por ejemplo del CAD. Le voy a decir que es label y acá le voy a decir, ¿sabes qué? El key field representa uno que se llama etiqueta en distribución, y en red de conducción también uno que se llama etiqueta, ¿ya? Le pongo next, finish, yes, para sincronizar el dibujo, cierro, ya está. Luego le digo view, zoom extend, y ya tengo el dibujo que estaba en AutoCAD, ya lo tengo en WaterCAD, ¿sí? Y en este WaterCAD está los nodos. Estas distancias ya son distancias reales, así que ya no tengo que colocarle que es esquemático, ¿sí? Y en cada uno de los nodos yo tendría que simplemente colocarle la demanda, colocar mi reservorio y colocar mi tanque, y ya tendría mi modelo. Pero ¿qué falta? Falta las cotas de cada uno de estos, ¿sí? Entonces, una forma, antes se hacía, tenía que irme al modelo de AutoCAD y sacarlo de cada uno de estos noditos, cuál es su cota, ¿sí? Pero el programa ya tiene algunas herramientas que nos permiten también hacer eso. Nos vamos a ir a una herramienta que se llama T-Rex, ¿sí? Y acá lo que vamos a decir es, vamos a buscar la topografía que había creado. File, topografía. ¿Se acuerdan de esa topografía? Simplemente lo había copiado del plano, lo había puesto en un plano en blanco y lo había grabado en DXF. Le voy a decir topografía, ok. Ya está. Y acá le voy a decir cuál va a ser, qué dato me va a dar la topografía, o este plano que se llama topografía. ¿Qué me va a dar? Elevación. ¿En qué unidades? Va a estar en metros. Va a estar en metros, ¿sí? Y luego me dice, ¿cuáles nodos quieres que se actualicen? Que se actualicen todos, una selección, solo algunos, ¿sí? Le digo que todos, next. Y me dice, ¿sabes qué? Uno de los nodos está localizado fuera del DEM, que es el modelo de elevación digital, ¿sí? Que eran las curvas de nivel. Dice que solamente uno de los nodos no va a tener cota. Le decimos, ok, finish. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a ir a report, ¿ya? Y acá le vamos a ver todos los nodos.
un reporte de todos los nodos, y dentro del reporte de todos los nodos, estos nodos ya tienen elevación. Ya tienen la elevación, y el único que no tiene elevación es este nodo de acá. Le doy clic a este nodo, le doy zoom a ese nodo, ¿sí? Y veo cuál es el nodo. El nodo es justamente una de las captaciones. Me voy a mi plano, pero esta captación tenemos el dato acá. Le digo, ¿sabes qué? La cota del nivel de agua es 2995.38. Entonces, clic derecho, le coloco la elevación que le falta, 2995.38. ¿Ya está? Y ya tendría definidas todas las cotas de mi modelo, ¿sí? Lo demás que es simplemente colocarle caudales, colocarle las cotas al reservorio y ya tendríamos nuestro modelo. ¿Ya? ¿Ya? Como ven, con esto se demora bastante poco. Acá, por ejemplo, le vamos a colocar a estos puntos, están ubicados las captaciones, ¿cierto? Son un manantial y un reservorio. Entonces, le voy a decir, ¿sabes qué? Le digo, estos de acá son reservorios. Le doy clic. Este de acá son reservorios. Clic. ¿Sí? Y este de acá es un tanque. Este de acá es un tanque. ¿Sí? ¿Ya está? Son dos captaciones, ¿sí? Que van hacia un tanquecito. ¿Ya? Lo siguiente que tendría que hacer es colocarle las demandas a cada uno de estos puntos. ¿Ya? Acá también hay algunas opciones que nos ayudan a la hora de colocar las demandas. Por ejemplo, en componentes hay uno que se llama Demand Center. ¿Ya? Vamos a decirle escape. Y nos vamos a ir, por ejemplo, a esta opción, que es la segunda. Unit Demand Control Center. ¿Sí? Acá nos da una opción. Yes, le vamos a decir. Y acá nos va a dar la opción de colocarle determinados caudales a cada uno. ¿Ya? Le vamos a decir que quiero agregar demandas. ¿Sí? Y puede seleccionar, por ejemplo, algunos de los nodos. Suponiendo que ustedes lo verifican en el plano, y esos nodos son los que corresponden a una sola casa que van a alimentar. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes se van a su plano y dicen, cada uno de estos está representando una casa, ¿sí? Una casa. Acá, esta de acá representa dos casas, entonces ya no seleccionaría ese. Este de acá una casa, este de acá una casa, ¿sí? Vamos a ir acá. Imaginando que esta también representará esta casa, porque ya lo seleccioné, ¿ya? Le vamos a poner seleccionar, ¿sí? Y acá lo que nos dice es cuántas unidades de demanda, ¿sí? Unidades de demanda, ¿sí? ¿Cómo se entiende esas unidades de demanda? Una unidad de demanda va a ser, por ejemplo, una casa, ¿sí? Una casa es una unidad de demanda, ¿no? Entonces, yo por ejemplo le pondría a todos estos puntos que acabo de colocar, le voy a colocar una casa, ¿sí? Una casa. Pero tengo que configurar cuánto representa el caudal de cada una de las casas, o por ejemplo que sean dos casitas, ¿sí? Pero tengo que configurar cuánto representa cada caudal de cada una de estas casas, ¿sí? Para eso me voy a ir a este donde dice Unit Load y acá voy a crear uno nuevo debido a population o a conteo, puede ser de varias formas de área. Por ejemplo, population, que es cantidad de agua, y le voy a decir este es una vivienda, ¿sí? Una vivienda, ¿sí? Y acá le voy a decir cuánto representa esta vivienda. Cápita significa por cada unidad, ¿sí? Entonces, le voy a decir, ¿sabes qué? Por cada casa tengo un caudal de 0.011. ¿Ya? ¿Ya lo configuré? Ya está, ok, close.
Y acá selecciono la unidad es de vivienda. Entonces le podría decir, ¿sabes qué? Todos esos puntos que acabo de escoger representan a 2 viviendas, 3 viviendas, 4 viviendas, etc. ¿Ya? Le pongo OK y me ha seleccionado y le ha puesto caudal a todas estas viviendas. Suponiendo, ya le puse caudal a estas viviendas, ahora le quiero colocar a las demás viviendas. Yes. A demanda, por ejemplo, falta esta. Ya está. Seleccionamos y estas me representan solo una vivienda cada punto que acabo de seleccionar. Y OK. ¿Sí? Así tendría que colocar todos las demandas que se necesitan. Ya tengo demandas, ya tengo cotas, ya tengo presión y solo tendría que configurar datos como por ejemplo las alturas de mi tanquecito. ¿Sí? Las alturas de mi tanquecito, acá tengo la elevación física, pero tengo que configurar cuál es la elevación de la base, la elevación mínima, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la elevación de la base le voy a colocar lo mismo. La elevación mínima, unos 10 centímetros más. La elevación inicial, otros 10 centímetros más. Y la elevación máxima, 1 metro más que la base. Unos 3 metros más que la base. 2994. ¿Sí? Estas deberían ser las características reales del reservorio que yo tenga. ¿Sí? Ya está. Una vez que tengo esto, por acá faltan algunas demandas. Hay que colocarle. Ustedes tendrían que ver cómo es la posta, cuál es la posta, cuál es la escuela, etc. Ya, a ver. Y a este le voy a decir que tiene unas 3 viviendas. ¿Está? Ya está todas las demandas. Ya está la tubería. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ¿qué cambios tendría que hacer en la tubería? Las tuberías que llegan a cada una de las casas generalmente ya no son de 1 pulgada, sino serían de media pulgada. Entonces tendría que cambiarle la propiedad. Por ejemplo, de acá selecciono todas las que son domiciliarias. Todas las que son domiciliarias, ¿no? Acá solamente estamos de ejemplo. Y le digo que editar grupo, PyTable, y acá le digo, ¿sabes qué? Estas no son de 1 pulgada, sino son de 3/4 o de media pulgada, ¿sí? La mitad de 12.5, ya por ahí. Le pongo 12.5, ok. Ya. Y así lo cambio según corresponde, ¿sí? En el plano también hay diámetros, así que ustedes tendrían que colocar los diámetros que le corresponden. Una vez que estamos acá, nos vamos a ir a Home, lo vamos a validar. No hay problemas. Computamos y empezamos a verificar datos. Por ejemplo, acá tenemos que decirle que nos muestre la presión. ¿Recuerdan? Junction, New, Annotation, Pressure. Presión, ¿sí? Y acá nos dice, por ejemplo, que hay 4 metros de presión. Cuando es algo rural, es algo rural, ¿sí? Generalmente las casas ya no van a ser de 3 pisos como en la ciudad, ¿no? Entonces ya no necesitamos 10 metros. Acá con que tenga 2 a 3 metros ya es suficiente, porque generalmente solamente tenemos un lavadero fuera, ¿sí? Entonces, con 4 metros, por ejemplo, ya funciona. Por acá tenemos 6 metros, ¿sí? Y así vamos verificando de cada uno de los puntos. 33 metros, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema acá, por ejemplo? Acá el problema es que el último punto tiene 359 metros.
¿Qué es lo que sucede con ese caudal? ¿Se rompería la tubería o no? Se rompe la tubería, ¿sí? Se rompe la tubería. Entonces, tenemos que colocar unas que se llaman cámaras rompepresión, ¿sí? ¿Qué son una cámara rompepresión? Una cámara rompepresión es un tanquecito donde llega el agua, está en contacto con presión atmosférica y por lo tanto inicia de cero nuevamente, ¿sí? O una válvula reductora de presión que se puede configurar para decirle, ¿sabes qué? Lleva una presión de entrada, por ejemplo, de 100 y que salga y te dé solamente 5, ¿sí? Esa se configura, ¿ya? Acá, para modelar la cámara rompepresión, ¿sí? Si se van al modelito, Pues eso pasaría en ese lado. acá por ejemplo, miren, si se dan cuenta, hay cámara rompepresión, justamente por eso, ¿no? Porque este modelito, el que lo haya diseñado, ha tomado en cuenta que tenía demasiada presión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá hay una cámara rompepresión. ¿Cómo pondríamos esa cámara rompepresión en el modelo? En el modelo, esa cámara rompepresión podríamos poner un tanque, y el tanque lo va a hacer nuevamente a presión atmosférica. O acá tiene varias opciones, como por ejemplo estas válvulas reductoras de presión o válvulas sostenedoras de presión. Este es Pressure Reducing Valve, que significa válvula reductora de presión, ¿ya? Vamos a seleccionar esta válvula y le vamos a dar la localización, ¿sí? Le vamos a decir, y es importante que esta formita nos dé siempre en dirección del flujo. ¿Por qué? Porque si no simplemente se atascaría ¿ya? Y acá nos vamos a ir clic derecho, ¿ya? Y acá le vamos a decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es la presión de salida? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si es una cámara rompepresión, le colocamos la cámara y luego de esa cámara simplemente la presión se reduce a 0 y vuelve a empezar, ¿verdad? Acá le tenemos que decir, ¿sabes qué? La presión inicial fuera de cuando salga de esa cámara va a ser 0, ¿sí? Pero si fuera una válvula reductora de presión, yo le podría configurar, por ejemplo, lo que entre, pero que salga con 10 metros de columna, ¿ya? En este caso, como va a ser una cámara de rompepresión, le pongo 0. Ya está. Inicialmente tenemos 33 acá, ¿cierto? 33. Voy a correr nuevamente el modelo. Y ahora tiene 5. Ahora tiene 5. Y esa cámara la cámara rompepresión o la válvula reductora de presión tendría que estar a cierta desnivel para empezar. Exacto. Las cámaras reductoras de presión generalmente lo vamos a colocar según el tipo de tubería, pero en general se colocan cada 50 metros de diferencia de cotas, ¿ya? Entonces, ustedes tendrían que colocar cada 50 metros las válvulas. Bueno, ahí están colocadas en su modelo, supongo que estará bien, ¿ya? Y así ya tendrían todo el modelo diseñado y listo para presentar, ¿sí? Cada 50 metros generalmente es de cota, a diferencia de presión estática, ¿ya? Presión estática. Estática significa simplemente diferencia de cotas. Mira, para iniciar desde cero en una comunidad X que no tiene un levantamiento topográfico, Tienes que hacer el levantamiento el primero. levantamiento tiene que hacerse ya con las ubicaciones de las viviendas, ¿no? Para ahí ponerse las coordenadas de dónde van a ir los... Claro. Haces tu levantamiento yéndote de casa en casa, ¿sí? Y el posible recorrido que va a tener, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta, por ejemplo, que haya desniveles, quebradas, todo eso. ¿Por qué? Porque donde va a pasar una quebrada tienes que hacer un puente aéreo o un pase por el suelo, entonces ahí tienes que tomar en cuenta. Generalmente solamente levantan los puntos y
y después se tiene problemas para ejecución. ¿Ya? Como preliminar se podría considerar con GPS nomás. ¿Claro? En realidad, mira, para hacer agua con GPS, que tenga un GPS de buena precisión y le das su factor de seguridad. ¿Sabes qué? Ya no le doy que llegue a lo mínimo a 2 metros si es rural, sino le digo mínimo tiene que llegar a 5. ¿Por qué? Porque el GPS me va a dar cierto error hasta 3 metros. Entonces tienes que asegurarte con eso. ¿Ya? Muy bien, hasta acá es lo que tiene que llegar en su trabajo y como ven,